En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, nuevamente estoy con ustedes para exponer la palabra del Señor en este su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre el libro de los Romanos. Todos los teólogos, pastores y personas que son estudiosas de las Sagradas Escrituras están de acuerdo que el libro de Romanos es uno de los libros más importantes de las Sagradas Escrituras. Algunos dicen que el libro de los Romanos es como una llave, como la llave maestra que sirve para abrir todas las habitaciones, o sea, todos los misterios que están en las Sagradas Escrituras. Que es fundamental conocer este libro para que nosotros podamos interpretar de una manera correcta todos los demás libros de las Sagradas Escrituras. Y en verdad esto es así. Por eso en los institutos bíblicos, seminarios, en todos los lugares donde se preparan a los que van a ser futuros predicadores y maestros de las Sagradas Escrituras, enseñan el libro de los Romanos. Lo enseñan de una manera más profunda, porque saben que todos los obreros, pastores, evangelistas, maestros, todas aquellas personas que han sido llamadas para predicar el Evangelio, para enseñar las buenas nuevas de salvación, necesitan entender y comprender este libro para así tener una visión amplia de todo el contenido, no solamente de este libro, sino de las Sagradas Escrituras. Los pastores también han comprendido esto y por esa razón le enseñan a las congregaciones que ellos están pastoreando este libro. Casi siempre es este libro el que enseñan, dándole prioridad porque los hermanos tienen que aprender las doctrinas de la salvación que se encuentran en este libro, de cómo Dios nos perdona nuestros pecados, de cómo Dios obra la salvación a través de la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz, cómo el Señor nos redime, nos libera de la condenación, de la muerte a causa de nuestro pecado, y cómo Dios justifica al pecador. Este es el tema de la justificación del pecador por medio de la fe en la obra y en la persona de Jesucristo, es el tema primordial, es lo que más enfatiza el apóstol Pablo cuando se propuso escribir esta carta a los romanos. Él nos explica cómo Dios, siendo un Dios justo, puede perdonar, y no solo perdonar, sino declarar al culpable, al pecador, declararlo justo, como, o sea, inocente, libre de culpa, libre de culpabilidad. Así que vamos a estudiar este libro. Aquí hay una serie de una cantidad de doctrinas. Está la doctrina de la predestinación. Dios, siendo omnisciente, aún antes de la fundación del mundo, propuso con su Hijo y el Espíritu Santo crear el universo físico y crear la raza
humana. Y como Dios sabe todo lo que va a acontecer, entonces Dios vio que Adán y Eva iban a hacer mal uso de esa libertad con que Dios los había hecho y creado con libre albedrío. Dios les advirtió en el huerto del Edén que de todo árbol podrían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Así que Dios estableció una ley, una tan sola ley, un tan solo principio que no deberían de violar sus criaturas, Adán y Eva. Pueden comer de todo árbol, pero estableció una ley, un límite en cuanto a la libertad, al libre albedrío del ser humano. Pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol, porque el día que coman de este árbol van a morir. Así que Dios, que sabía esto desde antes de la fundación del mundo, los teólogos dicen que Dios estableció un pacto entre sí, es decir, entre las divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, establecieron un pacto de salvación del ser humano. Determinaron desde antes de la fundación del mundo que a pesar de que Adán iba a pecar y que con su pecado iba a arrastrar en la desgracia y en la perdición a todos sus descendientes que estaban en el lomo de él, a pesar de todo eso, entonces Dios estableció un plan de salvación. Así que la salvación de nosotros, de los escogidos de Dios, de los que hemos sido llamados y perdonados y justificados, se determinó desde antes de la fundación del mundo. Y de todo esto habla el apóstol Pablo. Es un libro muy profundo. Quizás el libro más profundo que Pablo haya escrito, el libro más profundo en cuanto a la riqueza de la sabiduría divina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así que es fundamental, básico y esencial que toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que ha nacido de nuevo y que ha sido por la fe en Cristo integrado a la familia de Dios, es necesario que aprendamos el contenido teológico y doctrinal que hay aquí en este libro, en esta carta, epístola que el apóstol Pablo envía a los romanos. Así que yo le exhorto, le pido a usted, amado hermano y hermana, de que tome su Biblia, que abra el libro de los Romanos y que lo estudiemos juntos. Que Dios nos dé la ciencia, el conocimiento y la sabiduría necesaria para poder entender y comprender las verdades, las doctrinas que se encuentran en este libro. Como ustedes saben, como lo declara la introducción de la carta, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que Pablo escribió esta carta estando en Corintios. Y en ella expresa su deseo, su grande deseo de visitar a los romanos. Y en la introducción, el apóstol Pablo les dice que muchas veces ha intentado visitarlos para poder comunicar algún don espiritual a los romanos, para instruirles precisamente en las doctrinas de la salvación, en las doctrinas que competen al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que
ha sido estorbado por Satanás y que también no ha tenido la oportunidad ideal de visitarles. Pero ahora está allí, se sienta, escribe, estando en Corintios, esta carta que ha sido de una gran, pero gran bendición para todos los cristianos de todos los tiempos. Y el libro que más se escudriña de parte de los teólogos, cuando los teólogos, que son los maestros, los expertos, los peritos arquitectos en cuanto a establecer la doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras, cuando ellos quieren conocer estas cosas, este plan de salvación, entonces acuden al libro de Romanos, porque es una carta que en realidad es como una tesis, es un libro de teología, donde nosotros podemos comprender todo lo referente al plan de salvación que fue elaborado desde antes de la fundación del mundo. Como el Padre envía a su Hijo Jesucristo al mundo, como Jesucristo, por amor a nosotros y voluntariamente, se somete a este plan de salvación y viene a nosotros. Eso es lo que se declara en San Juan capítulo 3, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación no es una improvisación divina, es algo decretado, está en los decretos eternos de Dios, ¿verdad? En el pacto eterno que hicieron estas tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para salvar a la raza caída a causa del pecado. Entonces, porque ciertamente Dios hizo al hombre no como un robot ni una marioneta, sino que Dios lo hizo con la facultad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades a causa de la libertad que Dios le dio al ser humano, que nosotros le llamamos a esta libertad el libre albedrío. Pueden comer de todo árbol, menos de este árbol. Así pues, que Dios no podía de ninguna manera obligar al hombre a obedecer este mandato. El hombre tenía que asumir su responsabilidad y tenía que tomar su decisión. Lamentablemente, la decisión fue contraria a la voluntad divina y el hombre pecó. Y al pecar, Adán no solamente pecó él, sino arrastró a toda la humanidad que se encontraba en los lomos de él. Podríamos decir, y no sé si es correcto que yo diga, que nosotros estábamos en los genes de Adán y que el pecado y la desobediencia de Adán fue imputada a todos, a toda la humanidad que se encontraba en los lomos o en los genes de Adán. Adán es la cabeza federal de la creación humana, de la creación terrenal, la creación del hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, su parte material y física, y Dios sopló aliento de vida y le dio al hombre espíritu de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Así que cuando Adán está allí en el huerto y recibe el mandato divino de no comer del árbol que Dios había prohibido que no se comiese, entonces él está representando a toda la raza humana, porque él es la cabeza federal de la primer creación, de la creación del hombre, de la creación de la humanidad.
Entonces, al pecar él, pecamos todos nosotros que estábamos en él. Quizás esto sea un poco difícil de entender y de comprender, pero el capítulo 5 del libro de Romanos precisamente habla de dos creaciones y dos cabezas federales de esas dos creaciones. Adán, que fue creado de la tierra, su cuerpo físico, y Jesucristo, que es el postrer Adán, y también el último Adán, que viene del cielo. Ambos son cabezas federales, cabezas representativas de dos creaciones. Adán, el que fue creado en el huerto del Edén, representa a la humanidad terrenal. Y el segundo Adán, que es Jesucristo, representa la creación celestial. Hemos sido sacados del primer Adán y colocados en el segundo Adán, en la cabeza federal que es Cristo, para ser justificados, perdonados, salvos de la condenación y para que participemos de la vida eterna que Él nos concede por la fe en lo que Él hizo en la cruz y por fe en su persona. Todo esto, amados hermanos, lo habla el libro de Romanos. Así que yo le exhorto, le animo a que todos estos días leamos el libro de Romanos. Hoy voy a leerles el capítulo 1, no todo el capítulo 1 porque no tenemos tiempo, pero mañana vamos a analizar la introducción a esta carta. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, dice Pablo a los creyentes en Roma, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así que allí está, en estos primeros 7 versículos, está la salutación de Pablo, que era característico de él cuando escribía estas cartas. Mencionaba que siempre el nombre del autor, en este caso el nombre de él, y mencionaba también los destinatarios de la carta. Y también en la introducción, Pablo en esta epístola habla del tema principal de esta epístola, que es la salvación por medio de la fe, es decir, la justificación, el hecho que Dios nos declara no culpables, sino inocentes, y que esta justificación es una expresión de la gracia de Dios que se recibe no por obras, sino por medio de la fe en Jesús. Mañana, entonces comenzaremos este estudio. Comenzaremos con el capítulo, con la introducción y la salutación, y también analizaremos la frase de Pablo que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la frase que expresa la intención, el tema, el propósito por el cual Pablo escribe esta epístola.
cómo un hombre pecador, culpable, puede ser declarado inocente por Dios. ¿Qué es lo que hace Dios para declararnos inocentes y al mismo tiempo Él no transgredir sus leyes y seguir siendo un Dios justo? Así que estas cosas las vamos a analizar y es un libro maravilloso. Yo le animo a que lea en todos estos días y en todo este tiempo que vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Lea, estudie este libro. Que Dios entonces le guarde, le bendiga y lo espero mañana para que comencemos el estudio del libro de Romanos. Dios le guarde y le proteja a usted, a su familia, a sus hijos, a todos los suyos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.